El arte, bueno, ahora voy a dar, bueno, la definición que di la vez pasada era que el arte es lo que le da espíritu, lo que le da alma a la materia. Y ahora que venía y que sabía que me iban a entrevistar de nuevo, estaba pensando qué cosa, cómo se podía profundizar esa definición, porque como que ya me está aburriendo un poco. Y creo que se puede ampliar a lo que le da sentido a la vida. El arte, en mi opinión, es lo que le da sentido a la vida, lo que es el momento cumbre de la creación. Y entonces, en la vida sin arte es como una vida sin emociones, una vida sin mucho sentido. Hasta ahí llego con la definición del arte. Bueno, influye contundentemente, ¿no? Porque sí, acabo de decir que el arte es lo que le da razón a la vida y la carrera de alguna manera para mí es algo importante. Creo haber encontrado la cosa para la que fui creado con mi carrera. Sin el arte sería incompleto, no sería completo, sería un trabajo, una ocupación. La arquitectura con arte se convierte en una cuestión de esencia, una cuestión de espiritual, cuando se puede lograr arquitectura con alma, no simplemente arquitectura. La arquitectura y el arte van juntas para mí. ¿Cuál viene primero? Depende de la naturaleza del arquitecto. Hay arquitectos que piensan primero en la función y luego en la forma. Para ellos el arte llega después, a veces no llega. Y los que buscamos la forma primero y después la función, arrancamos con el arte. O sea, hay más seguridad de hacer arquitectura con alma. Sin tratar de ser pretencioso, lo que intento es hacer algo que tenga alma, que en algún momento pueda llegar a conmover. La otra vez me emocionó cuando en una de mis casas llegaron dos señoras a visitar y después yo las dejé en la sala, que hay una doble altura grande donde hay entradas de luz y cosas, y de repente las encuentro emocionadas llorando. Y me decían, ¿cómo has logrado esto? ¿Cómo has logrado lo otro? ¿Cómo has hecho que el sol y el Cristo que has puesto ahí arriba, porque hay una pintura colgada de Cristo, coincidan, que la sombra del sol y los brazos de Cristo coincidan? Eso ni siquiera lo he intentado, simplemente eso apareció, ¿no? Entonces, son cosas, eh, son cosas que uno no calcula, pero que sí tiene la intención de que en algún momento lo que hagas, tu obra llegue a conmover. Caso totalmente integradas. Yo tuve la suerte de tener dos grandes maestros cuando estudié en la Universidad de Ricardo Palma. Uno, el arquitecto Juvenal Baraco, que es un tremendo profesor de arquitectura, y el otro, el escultor Carlos Galarza Aguilar, tremendo escultor de formas peruanas, un escultor peruano, que siempre hablaba del arte peruano, pero el arte peruano como algo cósmico, que en su época no le entendía y ahora como que tiene más sentido, ¿no? Entonces yo siempre caminé entre la escultura y la arquitectura. Y ahora no sé si lo que hago es más escultórico que arquitectónico. El asunto es que yo tuve la suerte de estudiar dos maestrías, una en arquitectura y otra en escultura. Y para graduar, y las dos las hice simultáneamente. Y para graduarme o sea, mis trabajos en arquitectura los presentaba en escultura y los trabajos de escultura los presentaba en arquitectura, ¿no? Y la crítica, no sé si positiva o negativa, los arquitectos siempre decían que mi arquitectura era muy escultórica y los escultores decían que mi escultura era muy arquitectónica, ¿no? Y con eso crecí y ahora digo que son inseparables, ¿no? Y a mí me encanta cuando algunos críticos dicen que mis obras parecen esculturas en el paisaje.
Entonces ahí ya siento que están absolutamente integradas el arte y la arquitectura. Ah, el Grupo Espacio, la otra vez lo definí como una especie de club, un club de señoritos, un club de, como son todos los grupos en el Perú, la gente se agrupa y se convierte en una cosa elitista, algo como un club, por más buenas intenciones que hayan tenido. Entonces, en el Grupo Espacio era un grupo donde se juntaban intelectuales y en el único grupo donde podía estar alguien como, ahora no sé si Cirlo en esa época era pues un pitucazo como llegó a ser después, o cómo sería Vargas Llosa si es que estaba, pero yo sé que Arguedas no lo era, pero se reunían de vez en cuando en algunas peñas donde compartían la parte de la intelectualidad peruana, pero siempre lo vi como esa especie de grupo donde no sé si todos no era tan abierto, ¿no? Entonces, pero siempre es necesario para poder tomar decisiones, para poder para poder protestar si hay que protestar o para poder dar una opinión. Entonces, creo que el Grupo Espacio pues definió muchas cosas en su tiempo. Lo que más me fascina a mí es imaginarme que estaban juntos, digamos, gentes de estratos diferentes que los unía la cultura, el intelecto, lo que fuese que ellos sentían que tenían en común, ¿no? En ese momento decían, sí, él es un buen pintor, por lo tanto tiene que estar en nuestro grupo. Sí, él es un buen escultor, tiene que estar en nuestro grupo. Ese escribe cosas interesantes, tiene que estar en nuestro grupo, ¿no? Y formaron ese grupo y hicieron lo que hicieron, ¿no? Pero yo siempre vi eso en el Perú y hasta el día de hoy los veo como grupos, como clubes. Es un club, ¿no? Es un club. Algunos hacen club de los que tienen plata, el club de los que no tienen plata, este es el club de los que tienen cultura, de los que podrían decidir el futuro del país, el futuro cultural, algo de políticos también, ¿no? Interesante. Siempre los vi así. Ahora, tampoco es que sepa cómo fueron todas sus actividades, hasta qué punto influenciaron. Creo que se habla mucho del Grupo Espacio porque no hubieron otros así de importantes, ¿no? Y si me preguntas que si ahora hay grupos como el Grupo Espacio, si hay una versión de Grupo Espacio ahora, yo decía que hay muchos, ¿no? Y que con esa versión de club, como la Asociación de Estudios, la Asociación Peruana de Estudios de Arquitectura, que juntan a gente parecida, ellos como ellos, y hacen un grupo que define, según ellos, un poco el futuro de la arquitectura peruana, ¿no? Y si no les gusta a alguien, no lo aceptan. Por lo tanto, siguen siendo un grupo, ¿no? Pero prefiero pensar en estos tiempos un grupo, existe una especie de grupo como el Grupo Espacio, pero que el grupo no sabe que lo son. Y son un grupo de gente independiente y gente dependiente de algo. Y no se dan cuenta que existen como grupo, pero que son fuertes. Porque no se dan cuenta, porque los dependientes paran pidiéndole permiso de todo a la persona de la que dependen. Y los independientes ya no le piden permiso. Entonces, y ese grupo tiene que ver con un personaje grande de la educación en arquitectura, que es el arquitecto Juvenal Baraco, que en estos años cumple 50 años de docencia ininterrumpida de arquitectura y que tiene pues promociones y promociones de arquitectos en todo el mundo. Y todos tienen ese sello de ser sus discípulos. Pero hay algunos que todavía siguen con él, que son los dependientes, y hay otros que ya no seguimos con él, que somos los independientes. Pero entre dependientes e independientes, de alguna manera yo creo que existe este grupo que en algún momento se juntarán o en algún momento publicarán el pensamiento del maestro, en algún momento harán valer su postura dentro del mundo cultural peruano, especialmente del mundo de la arquitectura y del arte, ¿no? El nuevo Grupo Espacio, que sería el Grupo B, para no decir Baraco, el Grupo B.
o de sangre especial, no sé. ¿Crees que es posible que exista un nuevo grupo espacio? Bueno, eso más o menos ya contesté esta pregunta ya la contesté antes, ¿no? Y yo sí creo que ahora existe ese grupo, es un grupo existe pero el grupo como grupo no sabe que son tan importantes y que podrían ser un grupo fundamental en nuestros tiempos, el comienzo del siglo XXI. Pero como paran chocando unos con otros, como hay los que siguen con el maestro y los que ya no siguen con el maestro, los que siguen con el maestro porque son dependientes del maestro y los que no siguen con el maestro porque se tuvieron que independizar porque el maestro es muy fuerte. Entonces creo que ese grupo sí va a ser importante cuando se den cuenta que como grupo podrían marcar un futuro en la cultura peruana, arquitectónica sobre todo. El Colegio de Arquitectos debería servir para algo, pero creo que no sirve para nada. Ahorita sirve para un grupo de gente que se mete para viajar y gente que no tiene muy poca obra, gente que no tiene, o que su obra, ahí está, ejemplo de obra sin trascendencia, arquitectos que hacen arquitectura sin alma, los que dirigen el Colegio de Arquitectos del Perú. Son gente que son más políticos que arquitectos y como todo político en el Perú son ladrones. Así de simple. Y ya se está demostrando, ¿no? 4 presidentes choros. ¿Quién se mete a la política? ¿Quién se mete al Colegio de Arquitectos por una cuestión de vocación de servicio? Nadie. Se mete para solucionar un problema económico. Y así esa es la verdad. Entonces, ¿para qué sirve el Colegio de Arquitectos? Hasta ahora para nada. Ahora, que haya gente que quiera entrar con nuevas intenciones, me lo han planteado a mí, y después la respuesta, tendrían que haber 100 como yo, clonados, porque necesitamos 100 personas. Y no creo que haya. Así de simple. Qué conchudo, ¿no? Es un tema bien interesante. Yo soy de provincia, yo soy puneño, me eduqué en provincias, vine a estudiar a Lima y tuve el shock de cómo cholean. Por supuesto que a mí no me cholearon porque tengo apellido italiano y tengo mi pinta. Y además era pituco provinciano, y un pituco provinciano se lleva de encuentro al pituco limeño que pongas, porque somos más educados, porque somos más orientados hacia la familia y un montón de cosas. Entonces creo que en provincia lo que tiene que pasar es que se le dé más opciones, tienen que hacerse notar más. Yo siempre le he dicho, la revolución de la arquitectura peruana, cuando se dé la revolución, va a venir de provincias hacia la capital, no al revés. Y cuando los provincianos sepan eso, cuando realmente le den ese valor, de que ellos tienen que, por ejemplo, los cusqueños, ¿qué hacen los cusqueños haciendo arquitectura como Lima? Y Lima hace arquitectura como Miami o como Europa. Mira la arquitectura de los arquitectos limeños. Usan referentes europeos, grandes arquitectos pero referentes europeos. Nadie usa un referente peruano. Muy rara vez usan referentes de arquitectura peruana, ancestral, y tenemos la mejor arquitectura, los mejores modelos de arquitectura ancestral, no la usamos. Entonces, yo creo que cuando los arquitectos cusqueños, los puneños, los trujillanos, los de Lambayeque, los de Cajamarca, realmente logren o busquen la arquitectura de su lugar, ahí es donde va a haber la revolución, porque los limeños, en Lima no se va a poder hacer mucho, porque Lima es uno de los sitios con menos cultura. No, bueno, quizás Pachacamac, pero está todavía un poquito al sur. Cuando se haga la arquitectura de Pachacamac, cuando alguien busque hacer la arquitectura de Pachacamac. Nuestra sociedad es muy complicada. Esto se explica muy bien en la filosofía de Colonial, la que explica el comportamiento de las sociedades colonizadas. Cuando entendamos eso, que tenemos los problemas y los traumas que tenemos, cuando nos curemos de eso y le demos espacio
a lo esencial de nuestra cultura, ahí va a haber la transformación, no solo de la arquitectura, del arte, de la cultura y todo. Cuando la gran revolución intelectual venga desde adentro del país, del interior del país, hacia Lima. Ahí va a ser. Y cuando en Lima respetemos esas fuerzas, porque en Lima no se respetan esas fuerzas. O sea, el de Lima cree que en Lima está todo, ¿no? Y ahora, felizmente, ahora ya están pasando cosas en provincia y ahora algunos limeños que jamás han salido de Lima van a provincias y dicen, oye, no sabía que era así. Ahí va a pasar eso. Pero es un problema bien grande, es un problema social que se tiene que resolver, que se tiene que curar, que se tiene que curar. Y somos de alguna manera una sociedad traumatizada, la sociedad postcolonial, donde el post-virrey es más importante que el post-inca. Y cuando hay un equilibrio, recién estaremos un poco mejor. Y ahora ha aparecido el venezolano entre el post-virrey y el post-inca, mira la ensalada que se está armando. Y eso va a hacer que el país también, la sociedad tenga otra manera de manejarse. Y en medio de todo esto queremos hacer arquitectura peruana. Primero tenemos que aceptarnos como peruanos. Los provincianos se tienen que aceptar como provincianos para hacer la arquitectura del Perú, que debe ser hermosísima, que debería ser hermosísima. A su madre, hemos hablado de todo.